¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? Que, sin importar dónde estés, algo dentro de ti susurra que hay un lugar más allá, un hogar que no puedes recordar pero que sigues sintiendo. Ese sentimiento no es una coincidencia, es un mensaje, una llamada espiritual que surge cuando la conciencia comienza su despertar de conciencia. Hoy, en este video, no solo vas a entender por qué sientes que eres parte de las almas viejas, sino que descubrirás la verdad espiritual detrás de esa sensación. Una verdad que puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida, tu propósito del alma y tu conexión cósmica con el universo. Porque lo que tú llamas no pertenecer es, en realidad, la primera señal de que tu alma está recordando quién es. Cuando la conciencia despierta, las viejas estructuras comienzan a derrumbarse. La identidad, las creencias, las metas que antes parecían importantes, todo pierde sentido por un instante, como si el mundo que conocías ya no pudiera sostener tu frecuencia vibracional. Y es ahí cuando surge esa sensación de vacío, de desconexión, de ser diferente. Pero detrás de esa aparente soledad hay una energía sagrada, la del alma en expansión. Sentirse fuera de lugar no significa que estés roto. Significa que estás percibiendo más de lo que este plano suele mostrar. Estás viendo las grietas de la ilusión y percibiendo la verdad detrás de la materia. El problema es que nadie nos enseña a reconocer esto. Nos dicen que debemos encajar, que debemos adaptarnos al sistema, que sentirnos distintos es un error. Sin embargo, en los caminos del despertar espiritual, sentirse diferente es un signo de alta vibración y madurez del alma. En los próximos minutos te voy a dar una guía espiritual a través de 3 niveles de comprensión. Primero, entenderemos la raíz espiritual del sentimiento de no pertenecer y cómo se relaciona con tu origen cósmico y tu frecuencia vibracional. Después, exploraremos la ilusión del ego y cómo éste crea la separación que te hace olvidar tu verdadera naturaleza. Y finalmente, aprenderás cómo transformar esa sensación de vacío en propósito del alma, reconectando con el sentido profundo de tu existencia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no es solo conocimiento. Es un proceso de recordar quién eres realmente y por qué estás aquí. Ahora, si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje de autoconocimiento. Tal vez no pertenezcas al mundo, pero perteneces al universo. Desde una mirada superficial, sentirse fuera de lugar parece una cuestión emocional o social, pero en realidad, su origen es energético y espiritual. Cuando un alma desciende a la tierra, lo hace a través de un proceso de densificación. Pasa de planos de alta vibración, donde todo es unidad, hacia un plano físico donde predomina la separación. Esa transición, aunque necesaria para la experiencia humana, deja una huella muy profunda, una especie de nostalgia del hogar original. Por eso, cuando comienzas tu despertar espiritual, lo primero que emerge no es la paz, sino el desconcierto. Tu alma recuerda, aunque tu mente no lo entienda. Recuerda la armonía de donde viene, recuerda la frecuencia de la luz, y no comprende por qué el entorno humano parece tan ruidoso, tan caótico, tan ajeno a su verdadera esencia. Este sentimiento de no pertenecer es en realidad una señal de que tu conciencia superior está vibrando más alto que el entorno al que estabas acostumbrado. No significa que seas superior, sino que tu frecuencia está comenzando a alinearse con tu origen, entendiendo las bases de la ley de la atracción y la resonancia. Y en ese proceso, la vieja identidad se resiste. Los lugares, las personas y hasta los pensamientos que antes te definían ya no encajan contigo. Lo que estás viviendo es el choque entre 2 planos de frecuencia vibracional.
la memoria de tu ser esencial y las estructuras del mundo físico que aún intentan retenerte. En las tradiciones esotéricas, este momento se conoce como el recuerdo del alma. Los místicos dicen que cuando una conciencia encarna muchas veces, acumula sabiduría, pero también se fatiga del ciclo terrestre. Esa fatiga se manifiesta como una melancolía sin causa, una sensación de mirar el mundo como si fueras un visitante temporal. No es depresión, es anhelo de trascendencia y el inicio de tu sanación espiritual. También puede ser la señal de que tu alma proviene de planos no terrestres, lo que muchos llaman semillas estelares o viajeros cósmicos, almas que eligieron venir aquí para elevar la frecuencia del planeta. Estas almas viejas suelen sentirse distintas desde la infancia, perciben la energía de los lugares, tienen una intuición muy desarrollada y a menudo buscan respuestas más allá de lo visible. Si esto resuena contigo, no lo ignores. No estás solo ni equivocando el camino. Estás recordando tu naturaleza multidimensional. A nivel energético, esta sensación ocurre cuando el chakra del corazón comienza a expandirse. El corazón es el punto de conexión cósmica entre los planos materiales y los planos del espíritu. Cuando despierta, activa una frecuencia que vibra en amor universal, y esa frecuencia ya no encuentra correspondencia en las dinámicas basadas en el miedo, la competencia o el ego. Por eso te cuesta relacionarte como antes. No es aislamiento, es reajuste vibracional. Tu alma está buscando entornos que reflejen su nueva frecuencia. Y aunque al principio parezca una desconexión, es el comienzo de una conexión mucho más profunda. La conexión con tu origen, porque no viniste a encajar en el mundo, sino a transformarlo desde dentro. Así que si sientes que no perteneces, comprende esto. No estás fuera de lugar. Estás adelantado en conciencia a un entorno que todavía está despertando. Tu tarea no es adaptarte, sino recordar quién eres y anclar esa frecuencia en la tierra. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿En qué momento de tu vida sentiste más intensamente que no pertenecías a ningún lugar? Déjalo en los comentarios. Leerlo puede ayudar a otros que están viviendo lo mismo. Una de las verdades más profundas del camino espiritual es que la desconexión no proviene del mundo, sino de la mente. El sentimiento de no pertenecer surge cuando el ego, esa identidad construida por la mente para sobrevivir, se convierte en el filtro a través del cual percibimos la realidad. Desde pequeños, aprendemos que debemos definirnos para ser aceptados. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Qué debemos lograr para ser alguien? Sin darnos cuenta, vamos creando un personaje, una máscara que se ajusta a las expectativas de la sociedad, y cuanto más nos identificamos con esa máscara, más nos alejamos de lo que realmente somos. El ego no es enemigo, pero es limitado. Su función es proteger, controlar, mantener la coherencia del yo en un mundo cambiante. Sin embargo, cuando la conciencia comienza a expandirse, el ego se siente amenazado. Empieza a perder terreno, porque las experiencias místicas, los estados de presencia o las intuiciones profundas escapan a su control. Entonces intenta aferrarse, te hace creer que estás solo, que el mundo no te entiende, que no perteneces a ningún lugar. Pero ese sentimiento no es una verdad, es una reacción de la ilusión del ego ante la expansión de tu ser. Imagina tu conciencia como un espejo luminoso. Cada pensamiento, emoción o experiencia deja una marca en ese espejo. Con el tiempo, tantas imágenes se acumulan que olvidas que el espejo no son las imágenes. El espejo eres tú. El sentimiento de fragmentación, de sentirte roto, desconectado o ajeno, ocurre cuando te identificas con las imágenes y olvidas el reflejo original.
El ego te convence de que estás separado de los demás, del universo, incluso de ti mismo. Y mientras lo creas, seguirás buscando pertenecer a algo externo, cuando en realidad ya perteneces a todo. El universo no te excluye. Tú te excluyes cuando olvidas que eres una manifestación de él. Cuando inicias tu despertar de conciencia, este descubrimiento puede ser desconcertante, porque el ego se resiste. Quiere certezas, definiciones, un lugar fijo donde sentirse seguro, pero el alma no busca seguridad, busca expansión. Por eso el despertar a veces duele. Es el proceso de desmantelar capas de identidad que ya no vibran con la verdad. Si sientes vacío o confusión en este momento, no significa que hayas perdido el rumbo, significa que estás atravesando el espacio entre quien creías ser y quien realmente eres. Es el punto intermedio entre la forma y la esencia, entre la personalidad y la conciencia superior. Y justo ahí, en ese umbral, ocurre la transformación. El ego te fragmenta para protegerte. La conciencia te unifica para liberarte. Por eso, la sensación de no pertenecer es una invitación a mirar más allá del personaje y recordar el ser que lo observa todo. Cuando te reconoces como el observador, el mundo deja de parecer hostil, ya no necesitas encajar, porque entiendes que nunca estuviste fuera del todo. Solo olvidaste que eras parte de él. Así que la próxima vez que sientas que nadie te entiende, que no hay lugar para ti, recuerda, esa voz que dice no pertenezco no es tu alma. Es el eco del ego resistiéndose a desaparecer. Tu tarea no es silenciarlo, sino escucharlo sin creerlo, hasta que su ruido se disuelva en el silencio de tu conciencia. Y desde ese silencio, comienza la verdadera manifestación de tu ser. Cuéntame en los comentarios. ¿Reconoces momentos en los que tu ego te hizo sentir separado o inferior? A veces, compartirlo es el primer paso para sanar la ilusión. Cuando la ilusión del ego comienza a disolverse, surge un vacío, un silencio interior que, al principio, puede parecer desorientador, casi doloroso. Pero ese silencio no es ausencia, es espacio. Es el llamado del alma que finalmente puede ser escuchado. El alma no grita, no impone. Susurra en los momentos de quietud, en la mirada perdida al horizonte, en la melancolía que no sabes explicar. Y ese susurro dice, despierta, recuerda quién eres, porque no eres el personaje que interpreta el papel de hijo, de madre, de trabajador o de amigo. No eres las etiquetas que la sociedad te ha dado, ni los logros que conseguiste. Eres una chispa de la conciencia universal experimentándose a sí misma a través de ti. Y la sensación de no pertenecer es la forma en que esa chispa te invita a mirar más allá del papel que estás representando. Cada alma viene a este plano con una misión específica: recordar su propia luz y compartirla. Sin embargo, al encarnar olvidamos nuestro origen, olvidamos nuestra conexión cósmica con el todo, olvidamos que este viaje no es castigo, sino aprendizaje. La sensación de no pertenecer es el punto de inflexión donde ese olvido empieza a revertirse. Es el inicio del recuerdo y la activación de tu ley de la atracción natural. A muchos les ocurre de manera gradual, una crisis existencial, un cambio inesperado, una pérdida o un encuentro que sacude su realidad. A otros les llega como un rayo, una intuición, una experiencia mística, un instante en el que algo dentro de ellos despierta sin explicación lógica. Sea como sea, ese momento marca el comienzo del regreso a casa, no a un lugar físico, sino a un estado de conciencia donde reconoces que siempre estuviste conectado con el todo. El llamado del alma no te pide que renuncies al mundo, sino que lo veas con nuevos ojos.
te pide que recuerdes que la vida no está allá afuera, sino dentro de ti. Que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene la intención de devolverte a ti mismo. El alma usa todo, el amor, ya el conflicto, la pérdida, para que despiertes. Nada es casual, todo es diseño. Cuando comienzas a responder a ese llamado, algo cambia profundamente. Tu búsqueda externa pierde fuerza. Ya no necesitas aprobación. Ya no persigues pertenecer a grupos o lugares. Descubres que tu verdadera casa no es geográfica ni emocional, sino vibracional. Perteneces a la frecuencia vibracional del amor, de la verdad, de la expansión. Y cuando vibras desde ahí, el universo responde. Aparecen las personas correctas, los lugares que te nutren, las sincronías que te confirman que estás en el camino. Esa es la paradoja del despertar. Solo cuando aceptas que no perteneces a nada, comienzas a pertenecer a todo, porque el alma no busca un lugar fijo, busca resonancia, y cuando resuena, florece. Por eso, cuando sientas que no encajas, no te apresures a cambiar para ser aceptado. Siéntate en silencio, cierra los ojos y pregunta, ¿qué parte de mí está llamando mi atención? ¿Qué verdad está intentando emerger a través de este sentimiento? Esa pregunta abre portales. Te conecta con una sabiduría que no viene del pensamiento, sino del recuerdo interior. Recuerda, no estás aquí por accidente. Tu alma eligió este tiempo, este cuerpo y esta realidad, porque algo en ti trae una frecuencia que el mundo necesita. Tu sensibilidad, tu intuición, tu forma distinta de ver la vida no son debilidades, son señales de tu origen. Viniste a ser puente entre dimensiones, a traducir lo invisible en presencia, a traer luz donde otros solo ven confusión. Ese es el verdadero propósito del alma, detrás de sentir que no perteneces. No estás aquí para encajar, estás aquí para elevar. Y para hacerlo, lo primero que necesitas es recordar quién eres en esencia. Un fragmento eterno de la conciencia superior universal, aprendiendo a reconocerse en forma humana. Permítete sentirlo por un momento. Respira. Siente tu corazón expandirse, como si en cada latido te recordara. Eres más que este cuerpo. Eres más que esta historia. Eres lo infinito reconociéndose a sí mismo. Si algo de esto resonó contigo, escribe en los comentarios. Estoy recordando quién soy. Esa simple afirmación es una forma de activar la energía de tu alma y anclar tu nueva vibración. El dolor del no pertenecer no es un castigo, es una puerta. Y detrás de esa puerta, si te atreves a cruzarla, está la clave de tu propósito. Cuando una persona atraviesa su despertar de conciencia, inevitablemente experimenta momentos de pérdida y confusión. Pierde la identidad, pierde vínculos, pierde certezas, pero lo que realmente está ocurriendo es una reconfiguración energética. El alma se está liberando de estructuras que ya no sostienen su expansión. El ego interpreta eso como dolor, el alma lo reconoce como renacimiento y sanación espiritual. El proceso de transmutar el dolor comienza cuando dejas de resistirlo. Cuando en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, ya te preguntas ¿para qué? Esa simple pregunta cambia la frecuencia vibracional del sufrimiento, del victimismo al despertar. Porque detrás de cada sensación de vacío hay una enseñanza esperando ser vista. El universo utiliza la incomodidad como instrumento de evolución. Cuando todo encaja, el alma se duerme. Cuando algo se rompe, despierta. Por eso, las almas más conscientes suelen vivir vidas llenas de contrastes. Necesitan atravesar experiencias que las obliguen a recordar su fuerza interior. Y esa fuerza no nace de evitar el dolor, sino de transformarlo en conciencia.
La transmutación ocurre cuando tomas la energía del sufrimiento y la diriges hacia el crecimiento. Por ejemplo, si te sentiste rechazado, ese rechazo puede enseñarte a aceptarte plenamente. Si viviste soledad, esa soledad puede revelarte la profundidad de tu presencia. Si sentiste que no encajabas, ese desajuste puede convertirse en tu don para comprender y sanar a otros que también se sienten perdidos. Así es como el universo trabaja. Convierte las heridas en canales de servicio. Nada se desperdicia. Cada fragmento de tu historia puede ser alquimia espiritual. Si lo miras desde la conciencia superior del alma, la clave está en comprender que el dolor no viene a destruirte, viene a vaciarte para que puedas recordar tu esencia. Cuando dejas de huir de la herida se transforma en sabiduría, y esa sabiduría se convierte en tu misión, en cómo ayudas, enseñas, inspiras o simplemente irradias una nueva alta vibración. El propósito del alma no es algo que se busca afuera, emerge naturalmente cuando abrazas tu historia con amor y sin juicio. Por eso, la próxima vez que sientas que el mundo no tiene lugar para ti, recuerda, tú no viniste a ocupar un espacio, viniste a crear uno nuevo. Esa es la verdadera tarea del alma consciente. El dolor que has sentido fue la fuerza que rompió tu vieja forma para que la luz pudiera entrar. El universo siempre te está moldeando a través de los opuestos. La confusión despierta comprensión. La pérdida revela amor. La oscuridad enseña a reconocer la luz. Tu crecimiento no proviene de evitar las sombras, sino de iluminarlas con tu presencia. Permítete mirar tu historia con gratitud. Cada momento en que te sentiste fuera de lugar fue, en realidad, una señal de que el mundo aún no había alcanzado tu frecuencia, tu sensibilidad, tu forma de ver la vida, tus silencios. Todo eso forma parte de tu misión, porque el propósito del alma no siempre es hacer algo grandioso. A veces, simplemente consiste en ser presencia consciente en medio del ruido del mundo. Cierra los ojos por un instante y siente. ¿Qué pasaría si el dolor que has sentido fuera el entrenamiento de tu alma para manifestar su propósito? ¿Y si lo que llamas vacío fuera el espacio donde el universo está preparando algo mayor? Ahí comienza la alquimia. No cuando todo se soluciona, sino cuando comprendes que nada necesita arreglarse para que tú seas luz. Escribe en los comentarios: transformo mi dolor en propósito. Esa frase no es solo una afirmación, es una declaración de poder espiritual. Cada vez que la repitas, estarás recordando que el universo nunca te quita algo sin prepararte para algo más grande. Ahora que has recorrido este viaje, tal vez empieces a comprender que el sentimiento de no pertenecer nunca fue un error, sino una brújula. El universo te ha estado guiando a través de esa sensación para recordarte algo esencial. Tú nunca estuviste separado del todo, solo estabas recordando tu lugar dentro de él. El despertar espiritual no se trata de escapar del mundo, sino de verlo con nuevos ojos. Cuando la conciencia se expande, las viejas estructuras dejan de tener sentido. Pero eso no significa que la vida pierda propósito del alma. Al contrario, significa que estás preparado para vivirla desde otro nivel. Ya no buscas aceptación, porque comprendes que la verdadera pertenencia no es externa, es interna. Perteneces a la existencia misma, a la inteligencia que da forma a cada átomo, a la energía que pulsa en cada corazón, al silencio que une todas las cosas. Cuando recuerdas esto, la soledad se disuelve. No porque haya desaparecido la distancia entre tú y los demás, sino porque has comprendido que esa distancia era ilusoria. El amor, la energía que sostiene el universo, nunca dejó de fluir hacia ti. Solo necesitabas abrirte a recibirlo. Cada alma que despierta a esta verdad
se convierte en un punto de luz en el entramado universal. Y esa luz, aunque parezca pequeña, tiene el poder de iluminar caminos que otros aún no pueden ver. Por eso tu existencia importa. Por eso tu sensibilidad no es una carga, sino un don que viniste a recordar. Y al recordar, ayudas a que otros también recuerden. Ese es el efecto expansivo del despertar de conciencia. Una chispa enciende otra, hasta que la oscuridad deja de existir. Ahora observa el camino recorrido. Primero, reconociste la raíz espiritual de tu desconexión. Luego, comprendiste cómo la ilusión del ego crea la separación. Después, escuchaste el llamado del alma y aprendiste a transformar el dolor en propósito. Y ahora estás aquí, más cerca que nunca de tu verdad esencial, la de ser un alma eterna, jugando a ser humana por un tiempo, para aprender a amar incluso en la forma más densa. La próxima vez que sientas que no perteneces, cierra los ojos y di en silencio: soy parte del todo, y el todo se expresa a través de mí. Siente esa afirmación vibrar en tu pecho, expandirse por tu cuerpo y recuerda: la existencia no comete errores. Tu alma eligió esta vida, este tiempo y este cuerpo por una razón. Viniste a traer una alta vibración única, una manera de ver el mundo que solo tú puedes ofrecer. A partir de hoy, no veas tu diferencia como una carga, sino como una señal de tu propósito del alma. El universo necesita almas despiertas, capaces de sostener la energía de la conciencia superior en medio del ruido. Y tú eres una de ellas. Así que cuando mires el cielo y sientas esa extraña nostalgia del infinito, no pienses que estás perdido. Piensa que estás recordando el hogar, no para volver a él, sino para manifestarlo aquí en la tierra, a través de tu presencia consciente. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando te alejas del mundo, sino cuando te das cuenta de que tú eres el mundo experimentándose a sí mismo. Nunca estuviste fuera del todo. Siempre fuiste el todo, soñando con encontrarse. Si este mensaje resonó contigo, déjame un comentario y un me gusta para ayudar a que el algoritmo de YouTube comparta este video viral con más personas que están en su camino espiritual. Cada acto de compartir luz es una forma de manifestación de amor. Y recuerda, no necesitas pertenecer al mundo. Solo necesitas ser la conciencia que lo ilumina. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por recordar.